Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 6 de agosto del año 2018. Saludamos a quienes nos acompañan. Adriana Barrero, buen día. Buen día. Pablo Carrasco, que acaba de volver. Muy buenos días. Sobrevivió al calor de Europa. Sí, señor. Armando Sartorotti, que estuvo la semana pasada y vuelve. Hola, buen día. Por lo visto, no te espantó esto. No, para nada, al contrario, me entusiasmó. Vas por la revancha. Exacto. Y saludamos por último al debutante, el contador Sergio Fernández. Buen día, Sergio. Buenos días. 2 o 3 pinceladas para ubicarte frente a la audiencia. Además de ese título de grado, ¿en qué te has especializado? He trabajado continuamente en la parte de gestión de empresas en distintas áreas, créditos al consumo, en logística, en negocios internacionales, regionales. He trabajado también en la parte de proyectos, de inversión, en definitiva, en empresas. ¿Y políticamente, cómo te ubicarías o te definirías? Eso es un poco más difícil. Te diría que hace muchos años tuve militancia política en la corriente ballista independiente y desde ese momento, desde que dejé en el año 89, prácticamente no he tenido militancia sectorizada. Bueno. Sí tengo una identificación con los principios liberales, republicanos del Partido Colorado, pero no soy un militante activo. Bueno, bienvenido. Gracias. Veremos qué tal te va. Nos reímos porque... ¿Por qué se ríen? Nos reímos porque le adiviné la afiliación partidaria. Antes ahí conversando. Claro. Tuvieron ya No era difícil. Le llamábamos un volante por derecha. Como... Vamos al primero de nuestros temas. La otra noche conté 55 tiros, dice una madre que comparte la cama con demasiados hijos en su casilla en un asentamiento. Una madre que cuando escucha los disparos se pasa de la cama al piso con sus niños. El piso tiene una alfombra empapada que cubre el barro. Son días de lluvia y humedad. Ninguno duerme en una noche como esa. Los nenes se van cansados a la escuela. Su esposo se va cansado a trabajar. Ese es un fragmento de una crónica que el diario El País publicó este domingo sobre la visita de un equipo periodístico al asentamiento 24 de junio, que se ubica cerca de Zona América. El punto de partida del reportaje era un caso ocurrido en ese barrio el 12 de julio de noche, cuando una niña de 9 años, que estaba durmiendo en su casa, recibió una bala perdida en una pierna. El proyectil dejó heridas en arterias, el útero y la vejiga. La idea de los periodistas era plantear la inseguridad como una más de varias vulnerabilidades que hay en ese lugar, sobre todo vulnerabilidades habitacionales. María Ángel Solomita, que firma el reportaje, hablaba así ayer con la producción de En Perspectiva. Los planes se fueron cambiando en el camino porque cuando llegamos, durante 2 horas hablamos con un montón de vecinos y todos terminaban, una vez que apagabas el grabador, hablándote de la inseguridad. Y bueno, como lo contamos en la nota, muy a medias palabras y entre susurros y con muchísimo miedo. La situación terminó de cambiar cuando los periodistas escucharon un primer disparo. Y nos quedamos todos callados. El fotógrafo dijo, eso es una advertencia. Nos miramos entre todos. Yo nunca había estado en una situación así que no sabía si era algo grave y había que irse, o si era una casualidad, o capaz que no era un disparo, pero evidentemente lo era. Seguimos hablando y con otra vecina, pero ahí empezaba a haber un movimiento muy raro, como contaba en la nota. Unas personas que estaban descargando leña tiraron todo y se metieron a una casa, empezaron a circular otras personas, y el chofer y el camarógrafo y el fotógrafo empezaron a escuchar otros tiros. Entonces estábamos en medio de una nota en el salón comunal y vinieron a decirnos que nos teníamos que ir. Y se fueron, y cuando se iban, escucharon más disparos. ¿Leyeron ese reportaje, Armando? Tremendo. Sí, yo mientras leía, que está muy bien escrita la nota, la felicito a la periodista porque una crónica muy muy bien hecha, me imaginaba a esos padres cuando hieren a la hija, tratando de sacar de ese asentamiento, en ese barro, a la niña para poder llevarla al hospital, al sanatorio.
por la descripción que hace ella, ¿tá?, de los barriales, de la distancia que hay a la ruta, me emocioné de solo pensar lo que debía ser para esos padres. La imagen de la madre que describen, que todos los días tiene que cocinar a la intemperie y que calienta ollas todos los días para bañar a todos los hijos porque tienen que ir limpitos a la escuela, dice la mujer. Eso es impresionante. Y finalmente lo que describe la periodista, que cuando le hablan a gente que tiene trabajo fijo y que vive en el asentamiento, de que ellos tienen derecho a través del Ministerio de Vivienda a pedir una garantía de alquiler, todos lo desconocían. O sea, me impactó muchísimo eso, ¿no? Sí. ¿Qué te llamó la atención a ti, Pablo? Bueno, yo no quería leer esas cosas porque yo soy muy cobarde y de repente me duele muchísimo leer esas cosas. Me acuerdo, me hizo acordar a la película de La Ciudad de Dios, aquella brasilera de los niños, que no la pude terminar, me tuve que ir. Y a mí lo que me generó es cómo llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo nos está pasando esto? Es decir, hemos multiplicado los asentamientos por un número insólito, increíble, y son lugares que el Estado decidió abandonar absolutamente. ¿Quiénes son los personajes cuando lees la nota? ¿No? Es una señora Karina que se mudó allí, que sostiene 100 niños, dándoles de comer. Me imagino es una ciudad de niños porque los padres no deben estar ausentes y la madre debe salir a trabajar, así que esos niños deben deambular por esas calles. Y si no tuvieran gente como esa Karina que les está dando sin ayuda de nadie de comer a esos niños todos los días, no comerían. Sí, es una señora que decidió instalarse allí se mudó para allí, tarea. una cosa maravillosa. El problema es una flagrante denuncia de que esos problemas no se atacan con dinero solamente, es decir, allí hay que dar dignidad, hay que tener viviendas que sean dignas, ¿no? Y al único que aparece ahí es techo, 190 casas, el mismo techo que el PIT-CNT miraba por arriba del hombro, como que eran unos nenes bien, pero son los únicos que están haciéndole casa a esa gente. A mí, por ejemplo, el cuento de que cuenta allí una señora, un lavarropa que le robaron de 10.000 pesos, que es una fortuna, que llamó al 911, que ella sabe quién se lo robó, sabe a quién se lo vendió y sabe en cuánto se lo vendió 50 pesos. Y no se le da ninguna respuesta. La alcaldesa no apareció, entendí de la nota. Entonces yo sentí realmente de que qué cosa, ¿no? Que podés tener políticas sociales y que no sirvan para absolutamente nada, en este caso, por ejemplo. Así que política social es un nombre demasiado grande para decir ustedes son los de las políticas sociales y ustedes son los contrarios a las políticas. No. Esto es intolerable, no importa si sos de derecha, izquierda, arriba, abajo. Esto no puede ser. Y después, bueno, iré un poco al análisis de que esto es una decisión. Esto no es una desgracia que te cayó en Uruguay, esto es una decisión. En tiempos donde tuvimos la mayor recaudación de impuestos de la historia, mayoría parlamentaria y miles de dólares dados a actividades sociales y este resultado, esto es una decisión. Entonces la verdad que soy bastante crítico y duro porque son otros uruguayos tan importantes o más que nosotros que estamos acá. Sí, estamos hablando de personas que no tienen más remedio que irse a vivir a un asentamiento. Más o menos tenemos una idea de lo que implica eso en principio, pero además se le agrega en este caso eso de vivir en una casilla de material obviamente muy ligero, que en estas épocas de invierno debe implicar, ¿verdad?, unas condiciones para quienes habitan allí tremendas, de frío, de humedad. Bueno, pero con eso no alcanza, porque además de noche, durmiendo, uno se puede llevar un balazo o puede terminar muerto o muy herido, ¿no? Y se tira en el barro para tratar de... Y para protegerse de los balazos, de esas guerras que por lo visto están dándose entre narcos en el lugar, la solución es tirarse al piso, en un piso húmedo a su vez, y tratar de dormir allí y a la mañana siguiente ir a la escuela, ir a trabajar, ¿no? Adriana. Yo no sé si te acordás, Emiliano, que el miércoles pasado en los telegramas yo aludía a este tema, ¿no? Con estos inviernos, con estos fríos.
yo no tengo palabras para expresar mi indignación con este tema. Estoy indignada, estoy enojadísima, estoy, diría, furiosa, porque yo creo que muchísima gente que votó, viene votando desde hace muchísimo tiempo al Frente Amplio y que en el 2004 votó al Frente Amplio sabiendo que iba a ser, entre comillas, perjudicada por importantes aumentos de impuestos, votó tranquila y contenta y confiada de que esos impuestos iban a ser para combatir la miseria. No lo fueron. Creo que cualquier persona de bien se sentiría contenta, satisfecha de pagar más si supiéramos que no hay gente viviendo en la indignidad. Pero evidentemente, este es el resultado. Hemos tenido gente llenándose la boca con el plan Juntos, hemos tenido gente diciendo con no sé cómo decirlo, del Ministerio de Vivienda diciendo, bueno, nos equivocamos. Entonces, esto es intolerable, absolutamente intolerable, es indignante, y yo espero que el gobierno, alguien del gobierno, salga a explicar qué fue lo que está pasando acá. Porque una vez más, no lo he dicho suficientes veces, lo voy a decir otra vez, los perjudicados son los que no tienen voz. Son aquellos que no te pueden hacer un paro. Entonces, antes, ministro Astori, antes de darle un peso más a la educación, antes de darle un peso más a la salud, antes de darle un peso más a quien sea, a ver qué pasa con ese Ministerio de Vivienda, qué pasa con el resto de las políticas sociales que no han logrado sacar a esta gente de estas condiciones vergonzosas, a estos niños que están viviendo lo peor, la peor experiencia que puede vivir un ser humano. Sergio. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si esta gente está condenada a permanecer en estas condiciones dramáticas o si es posible mejorar en forma significativa su situación. Se está haciendo todo lo posible al respecto, se puede ir más rápido. Y eso es donde tenemos que centrar el tema. El principal programa que tiene el gobierno central respecto de los asentamientos, que está dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se llama el Programa de Mejoramiento Barrios 2, con financiamiento del BID. Este programa, para el quinquenio 2015-2019, tiene una asignación presupuestal, tiene fondos previstos por $100 millones, con una asignación del gobierno central de 30 millones y 70 millones que pone el BID. Esto para los 5 años, para atender 5.185 hogares, de un total de 48.600 que viven en los asentamientos. 48.000 hogares, ¿hogares o personas? Perdón. 48.000 hogares o personas. 5.185 hogares de los 48.600, el 11%. Perfecto. En los 5 años. El propio BID estima que a este ritmo, para poder sacar de la situación en que se encuentran 28.800 de los 48.600 hogares, que son los que pueden estar comprendidos en el proyecto del BID, 28.600, 60% únicamente, se van a precisar 28 años. Esto está en los trabajos del BID y son públicos, uno los puede encontrar en el sitio web del Ministerio y los puede encontrar en el sitio web del BID. 570 millones de dólares es el total que está estimando el BID que se precisan para este 60% únicamente. Si fuésemos a extrapolar esa cantidad para los 48.600 hogares, por un lado precisaríamos aproximadamente 1.000 millones de dólares, pero por otro lado, al ritmo que vamos, precisaríamos 48 años.
El problema de los asentamientos se mide en generaciones, no se mide ni siquiera en periodos de gobierno. ¿Debe ser así? ¿No hay otra forma? La limitación que dice el BID es que el gobierno informa que la disponibilidad que tiene es de $20 millones al año. 100 millones de dólares en el quinquenio. De ahí salen los 30 millones que se asignan de contrapartida del gobierno y salen otras partidas que son necesarias para el mantenimiento de las obras que se realizan, para otros acondicionamientos, etcétera. 20 millones de dólares por año es una falta de respeto. Caramelos. Si el gobierno uruguayo no puede destinar más que 20 millones de dólares por año al problema de los asentamientos, sí, vamos a precisar generaciones para salir, pero esto no es algo que no tenga solución. 4 o 5 números al azar, ¿no? Es tremendo. 20 millones de dólares por año es el subsidio que se lleva el correo. Cada año, para los al masajes, correo, para el tema de los masajes que están haciendo ahora y todo eso. 20 millones de dólares por año a año, es el subsidio que le damos al correo. ¿Es más importante subsidiar el correo que los asentamientos? ¿Se precisa tener un correo subsidiado, un correo que nació privado, que fue 50 años privado, funcionaba bárbaro en el siglo XIX? Y después empezamos con todos estos temas de nacionalizar el correo, etcétera, etcétera, y aquí estamos hasta con masajistas, pero el tema es 20 millones de dólares al correo o duplicamos la asignación a los asentamientos e intentamos que en vez de 48 años nos lleve 24. 40 millones de dólares por año van de subsidio al gasoil de las empresas de transporte urbano y suburbano. Sí. El doble. Si esto pasara a ser fondos para los programas de asentamiento, nos vendríamos a la tercera parte del tiempo, los 48 años se darían 16 años. ¿Es necesario subsidiar a las empresas de transporte que se niegan a bajar sus costos por un tema que tienen interno con el sindicato, porque eso implicaría bajar la cantidad de guardas? Yo creo que al principio, Armando. Yo creo que el tema es que esto es una emergencia nacional y no se está tomando como tal. Creo que esto que decían recién de los años, de los 48 años, esto es como un reloj que atrasa, aquel ejemplo que ponía Galeano, ¿no? El reloj que atrasa en relación al reloj que está bien, los dos se mueven para adelante, pero dentro de 48 años, a este ritmo y sin considerarlo una emergencia nacional en algún momento, sin decir vamos a parar acá, en algún momento, lo que va a suceder es que el ritmo de crecimiento de los asentamientos va a ser peor, y es una cadena. Digo, siempre le adjudicamos a la violencia extrema a la pobreza, ¿no? Yo creo que es una cadena. Si yo no trato dignamente a una persona, nunca voy a pedirle que reconozca la dignidad de otro o que reconozca la vida de otro. Si yo lo traté, si esos niños nacen en -10, en -20 en relación a cualquier niño de clase media, yo nunca voy a poder pedir que tenga la misma estructura moral, la misma estructura de consideración por el otro, ¿tá?, que aquellos niños de clase media o de clase media alta. A mí me preocupa que en esa consideración de emergencia nacional, más allá de lo que se destine económicamente, que ya me parece un disparate, los números estos son increíbles, no haya hoy una coordinación real, ¿tá?, entre Mides, Intendencia, Policía, un poco lo que reclamaba la Yera la vez pasada desde su lugar, ¿tá?, pero cuando lo vemos desde este otro ámbito, no puede ser que, como dice la nota, se le ceda a un tercero, se le ceda a ONGs muy mal auditadas por los antecedentes que hay, capaz que tienen la mejor intención, pero muy mal auditadas, se le deje a ONGs algo que el mismo Mides tendría que estar haciendo directamente. No puede ser que la coordinación no sea una consideración de emergencia nacional, más allá del dinero que se utilice o más allá de lo que se quiera hacer. Si existe esa coordinación, ¿cómo funciona? Siempre se le criticó a Techos que ellos construían viviendas de emergencia. Por lo menos la gente no duerme arriba del barro. Duerme sobre tablas, si es necesario dormir sobre tablas, pero no duerme arriba del barro. Las viviendas de emergencia de Techos, si construirlas o no construirlas, este es un muy buen ejemplo de por qué sí Techos es necesario. Si el Estado no está,
¿cómo no va a estar techos? Y agrego, insisto, el condimento de la inseguridad, ¿no? No solamente a esta gente la roban, allí mismo le roban sus pocas pertenencias, sino que además corren riesgo en sus vidas cotidianamente, ¿no? Están hablando de que varias madres... Por enfrentamientos a balazos que se dan todos los días. Varias madres tienen que dejar a sus hijos solos para poder ir a trabajar, porque hay muchísimas madres solas, o sea, niños de 5, 6, 7, 8 años no tienen dónde ir más allá del merendero y de esa guardería que esta señora con un espíritu santo santificable construyó y sostiene. Sí, muy de acuerdo con los aportes de acá de los compañeros, pero a mí lo que me agregó como condimento este informe es que además del problema que tenemos grave de gestión, si hablamos por ejemplo de la seguridad, en los números que yo estaba de viaje, pero algo leí sobre este informe, sobre el aumento de los asesinatos y todo lo demás, y donde denunciaba que había 5 manzanas de Casaballe que se llevan, no sé, la mitad de los asesinatos, y son 5 manzanas, y en 5 manzanas no podemos controlar, ¿no? Entonces, pero además de ese tema de gestión que hemos repetido tanto, a mí lo que me da la sensación de este informe es que esta gente es invisible. Esta gente no existe, no está en la agenda. Cuando te preocupás de que el techo se inscriba en BPS, y ese es el único problema que tenés con techos, es que no sabés lo que están haciendo, ni dónde están, y están donde tú deberías estar. Cuando ellos hablan de trabajadores, se imaginan hablar con el PIT-CNT. Eso es lo que ellos tienen en la cabeza como trabajadores. Estos otros son trabajadores, debe ser en negro, debe ser un calvario este trabajo de esta gente, pero son tan trabajadores como los otros, y es más, son los que necesitan. Esos son los débiles, no los sindicalizados. Los débiles de Marx son estos, no los sindicalizados. Entonces los niños son los débiles. Tenemos que ir por las víctimas, no las nuevas víctimas, las del siglo XXI, no las del siglo XIX. Esas son las víctimas, y allí tenemos que estar. Yo quiero quedarme con algo que dijo Pablo en la primera intervención, que es creo que la constatación indiscutible de que esto es una decisión política. ¿Cómo que es una decisión política? Es una decisión política. Yo no puedo creer que la gente, el gobierno y los parlamentarios, que más de la mitad de los parlamentarios son del Frente Amplio, desconozcan esta realidad. No puedo creer que esa gente no vaya por estos barrios, no haya pasado por estos barrios. Es decir, esto es una realidad que todo el mundo conoce. Vamos a decirlo con claridad, la gente está pasando hambre. Es decir, yo no sé a ustedes, a mí me han tocado el timbre y me tocan el timbre regularmente pidiéndome comida. Y alguna vez he dado algún paquete que tengo allí, que de repente, me acuerdo una vez que vi una señora embarazada con 2 niños, que le di un paquete de avena y no sé qué más, porque era lo que tenía ahí en la alacena. La mujer me agradeció como si yo le hubiera estado dando no sé qué. Entonces, por un lado tenemos que tomar en cuenta de que con este tipo de decisiones de no entrar en esos barrios, ¿verdad? Ya la vez pasada lo decíamos, cuando el Estado decide no entrar en ese barrio, esos barrios se ejerce el poder a través de otra gente, y otra gente es la que toma el poder. Pero es la mejor definición de marginalidad. Exacto, se está empoderando a un grupo de violentos, y se los empodera, vamos a ponerlo claro, porque le dejan el dominio violento del territorio. El monopolio de la fuerza legítima, como decía Weber, no lo tiene ya el Estado, sino lo tiene alguna gente que es ahí la que dirime a los tiros, ¿verdad? Entonces, esto es una decisión, y hay que tomar, y yo agregaría, que es una decisión que tiene que ver también con fuentes electorales. Es decir, acá esta gente vota de cierta manera, y hay gente que le conviene que esa gente
como siempre ocurrió, ¿verdad? Es decir, ven allí entre esta gente su fuente electoral y quieren conservar su fuente electoral. Yo recuerdo palabras de un importante personaje político que decía, sí, a vos te votan, pero en cuanto empiezan a estudiar te empiezan a mirar con lupa. Bueno, es ese tipo de razonamientos, ¿verdad? Y la otra cosa que quería decir es que una vez, sí, y otra también, se argumenta que, se habla de la evolución del índice Gini, de distribución del ingreso, como en el Uruguay es uno de los países o el país más igualitario de América Latina, porque efectivamente los ingresos de los más pobres han subido. Este es el problema que nos aqueja en todos los sectores de la vida política. Nos estamos centrando en indicadores, que en este caso son indicadores de ingreso y nada más, no son indicadores de niveles de vida, y nos estamos enfocando en ese tipo de indicadores y no nos enfocamos en la vida real, en lo que ocurre realmente. Preguntan conflicto ahí, ¿no? Mensajes de los oyentes una cantidad, pero hay algunos como este que plantea Juan, que dice: ¿con qué liviandad tratan el tema políticas sociales? Y además son todos opositores en esa mesa. Quedó muy desequilibrado. Hay otro oyente que también plantea: ¿es una mesa o una manifestación política contra el gobierno? Otro: ¿por qué, hablando de gastos, nadie habla del subsidio a las jubilaciones de las Fuerzas Armadas? El subsidio de las empresas de transporte se supone que beneficia a los miles de usuarios que o no pagan boletos o pagan precios más bajos de esa manera. Una acotación. Yo voté a este gobierno, lo voté siempre a este gobierno, pero ¿qué espera alguien que una persona que vota al Frente Amplio salga a defender este estado de cosas? Y salga a decir que este estado de cosas es normal, razonable, que se está haciendo lo posible. No se está haciendo lo posible, se está haciendo muchísimo menos de lo posible. ¿Algún comentario más, Sergio? Un par de reflexiones. Un tema que es muy importante que tener en cuenta es que las condiciones en que vive la gente en los asentamientos la obliga necesariamente a permanecer en esa situación. Las condiciones de vida en los asentamientos hacen que su acceso al estudio, su acceso a la capacitación, su acceso a la salud, su acceso a la cultura, su posibilidad de integración social esté limitada. Eso hace lo que se llama en la formación del capital humano que no tengan la posibilidad de un crecimiento importante en su propio capital humano, que en definitiva los va a condicionar en sus posibilidades de acceder a empleo y a ingresos remunerados, formales. Esto son dos condiciones de sustentabilidad para la mejora de las condiciones de vida de una persona. El mejorar su capacitación, el mejorar sus condiciones de capital humano y el acceder a ingresos y a empleo en forma constante. Consecuentemente, si nosotros no resolvemos estos temas, no vamos a salir del círculo del asistencialismo, y las políticas asistenciales continuas no tienen posibilidad de financiarse en el largo plazo. El acceso a la vivienda, todos los estudios que hay sobre estos temas hechos por técnicos, no por políticos, están aceptados a vivienda y a los servicios conexos a la vivienda, que son una precondición para acceder a ingresos por empleo formal. Esa es una primera reflexión. Y por último, la última, y termino, el problema acá, para mí es claro, no es un problema de más gasto, es un problema de gastar mejor. Claro, es un problema de redistribuir el gasto de otra forma, y si me quieren decir dónde se centra el problema, para mí está en que las corporaciones que pelean por sus ingresos o por su cuota parte del ingreso dentro del gasto del Estado, consiguen prioridad en la asignación porque tienen otra forma de poder presionar, de hacer visibles sus reclamos que no tienen estos sectores, como decía Pablo hoy.